En el terreno internacional, la supuesta ejecución a tiros de un civil por soldados mexicanos durante una operación militar debe ser investigada por el gobierno, dijo Amnistía Internacional, porque dice que las Fuerzas Armadas de nuestro país están fuera de control. La posible acción extrajudicial se dio a conocer después de la difusión de un video en el que se ve a un grupo de militares que disparan contra un automóvil aparentemente para repeler una agresión. Luego, el momento en que los militares detienen al menos a 3 personas y cuando una de ellas está en el suelo, un soldado le dispara en la cabeza. Eso provocó un escándalo que ahora ya llega a rebasar nuestras fronteras. Y es lógico. Pero ¿qué respuesta puede dar el gobierno mexicano cuando la prueba es fílmica? Vamos. La aplicación de la ley, sí, puede ser. A su elemento. Al que haya violado la ley, pues tendrán que aplicársela y listo, y con eso se evita muchos problemas internacionales. Las grandes problemas en Estados Unidos han sido que ha sucedido lo mismo y nunca le han aplicado la ley a los policías que lo han hecho. Entonces, a lo mejor hasta puede ser una bandera del gobierno mexicano para solicitar que en otros países se aplique la ley a quienes atenten contra nuestros connacionales. Es de la misma manera en que yo lo hago. Yo castigo a quien asesina a alguien que está inerme en el piso, pues en Estados Unidos también debemos de pedir que hagan lo mismo con los policías que muchas veces lo han hecho con negros y con mexicanos. Entonces, la mejor forma de tener estatura moral es predicar con el ejemplo. Pero es que además yo veo un problema. Dicen, un hombre ejecutado por militares, un hombre ejecutado por el ejército. No, a ver, fue un militar y no es el ejército. Es un individuo que forma parte del ejército y también eso lo señaló el general, el secretario de la Defensa, que fue una persona. No. Es un elemento perteneciente al ejército y arrastra a todo el ejército si es que hay algo irregular. Trae armas del ejército, está entrenado por el ejército, está pagado por el ejército y trae el uniforme del ejército. Por eso es importante lo que decían, que hacer justicia de alguna manera para evitar que el ejército se siga desangrando de esa herida. Pero vamos a suponer, sin conceder como dicen ellos, se hace justicia, se quita al ejército de ese problema, se le tapa la herida. ¿Cómo quedan los soldados en su sentimiento? ¿Cómo van a sentirse si dicen, ya metieron a mi compañero al bote y ahora va a estar ahí 50 años y nadie lo apoyó? ¿Cómo queda la voluntad de los que forman parte del ejército después de esto? Sí, porque a ellos los lanzan al fragor de la dificultad. Claro. Simplemente se tiene que hacer justicia, no es que se desmoralice al ejército si se hace justicia en este caso en especial. No es que todos los elementos del ejército abusen de su poder. Habrá uno, habrá otro. Aquí se cachó en un video al que estaba haciendo eso. No sabemos también cuál es el contexto de toda la situación que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? Porque nada más vemos un fragmento de lo que sucedió. Claro que es un momento crucial. Pero eso no quiere decir que todos, no puedes por uno juzgar allá todo un grupo. Simplemente que el ejército haga lo que se tiene que hacer en estas condiciones. Y el video correspondiente a donde uno de los capturados se hace de un arma y mata a un soldado no circula internacionalmente. Eso se espera que esa gente haga eso. Entonces no es sorpresa ni noticia.
Ahora, el juicio que se le haga no necesariamente le van a meter 50 años porque no hay premeditación, están en un combate, están en un momento donde el fragor de la pelea, pues a lo mejor hizo que hiciera esto. Pero obviamente la condena no sería de 50 años, sería de mucho, mucho menos. Está en ejercicio de una función, se está defendiendo, repelen una agresión, etcétera, etcétera. Y hay una provocación verbal, tal vez. Entonces yo creo que habría una sanción, con esto quedaría saldada la cuenta, pero de ninguna manera sería una sanción muy grave, quizás hasta alcance fianza. O sea, no había mucho problema, pero habría el juicio y eso ya está diciendo, bueno, se está aplicando. Estamos aplicando la ley. Oye, ¿no resultaría contraproducente? Bueno, porque sí aplican la justicia como debe ser en contra de un elemento que actuó fuera de las normas, bien. Pero del otro lado, los delincuentes, porque al final al que asesinó fue a un delincuente que en su momento se paró y él también lo quiso atacar, ¿no? Le disparó. Y él en defensa es que lo abate de esa forma. Pero ellos van a quedar como víctimas, como mártires. Y entonces limitaría la acción del ejército en esas zonas porque ya se vio que uno se pasó de listo. Entonces ya no entran para no levantar el ánimo de la gente en contra de la actuación de la autoridad. ¿No sería algo contraproducente? Aquí lo curioso, lo que agrava la situación es que ya hay anteriores hechos en donde el ejército ha sido señalado como ejecutor letal. Alto grado de letalidad en sus intervenciones. En todos los lugares donde está el ejército hay más muertos que soluciones. Bueno. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Que quería usted saludarnos dando un mensaje? Mire, el mensaje es un poco largo. Ah, no, pues lo abreviamos. Bueno, mire, nada más el final dice, el soldado ejecutor quizá pensó que al matar a El Pavis vengaba a su compañero y hacía justicia. El responsable enfrentará un doble juicio en el fuero civil y en el militar. Será acusado de asesinato, perderá sus saberes y su grado y pasará muchos años en la cárcel. ¿Es justo? Se cumplirá la ley, pero la legalidad no siempre es sinónimo de justicia. Por cierto, la delincuencia ya tiene defensor de oficio. Por enésima vez, el eterno aspirante a la presidencia de la República, Andrés Manuel, se puso del lado de los delincuentes, esta vez de los guachicoleros. Con su discurso demagogo de siempre, López Obrador pidió que termine la violencia contra la ciudadanía en alusión al operativo de Palmarito. Que esto no es solamente que haya disparado en la cabeza del disque campesino inerme, que ya se sabe que era una persona que con muchas prestaciones llega en su camioneta blindada con su chaleco antibalas y todo eso. Entonces no es nada más juzgar tan a la ligera a los militares porque ellos están haciendo un trabajo que no deben. Y otra cosa que le pido con muchísimo respeto, don Héctor, no pase el nombre de la persona que me envió esto, el doctor Diego Rojas, porque está en el activo y capaz que le hacen lo mismo. Estamos al aire. Ah, qué caray. Bueno, pues le leí todo a la persona que me hizo el favor de escucharme y nada más pues para tener un poco más de sensatez, de madurez. De madurez para juzgar, porque los militares actúan según se les ordene. Perfecto, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, eso precisamente es un juicio. El juicio no necesariamente quiere decir que tenga una condena. Lo que no se puede hacer es dejar de juzgar. Porque entonces queda totalmente como que no existiera el derecho, que sabemos que no existe, pero bueno, pero se trata de juzgar y ahí van a tomar en cuenta la situación, el grado de violencia, si había matado a otro militar, etcétera, etcétera. Pero lo que en el momento que ya hay un juicio, toda esa presión internacional se viene abajo. Y ya dependiendo de cómo sea la consignación, etcétera, etcétera, puede ser que hasta salga absuelto al final y como no pueden volver a ser juzgados por el mismo delito, puede salir absuelto, pero toda la presión internacional se va abajo. Aquí lo que preocupa a los militares, y lo ha señalado varias veces el mero,
es que están en una situación muy incómoda, porque están por orden de la ley, pero no están dentro de la ley. Es una situación confusa, muy grave para ellos. Se están desgastando y van a pedir sangre. Es que ya no es un juicio. Esta es una ejecución del militar ahora. Venganza, justicia, porque eso es lo que están clamando. No que tenga un proceso jurídico, sino que le hagan algo, porque es un ejército opresor. No, y lo que señala López Obrador de que yo no usaré el ejército para masacrar al pueblo, para matar al pueblo. Lo malo es que no da ejemplos. A ver, ¿cómo ocurrió en el caso de tal fecha que el ejército fue usado para matar a tales y tales personas? O en tal lugar, en tal fecha. No se dan. Sobre todo en la historia reciente, claro, que en el pasado ocurrió. Pero en la situación actual, ¿en qué lugar ha sido usado el ejército para masacrar al pueblo? Es una mentira. Yo voy a regresar al ejército a los cuarteles. ¿Nomás quién se queda? ¿Quién? ¿Quién cuida la cocina? ¿Quién? Es la se cosa, quedó la leche en la lumbre, a ver quién le apaga.